Bueno, para aquellos que quizás se han conectado hoy o que hace tiempo que no vienen por aquí o no han podido asistir algún domingo, eh, simplemente recordaros que seguimos estando en la primera carta de Timoteo y hoy, justamente hoy, vamos a terminarla. Hoy vamos a detenernos en los dos últimos versículos del capítulo 6 y me voy a tomar la libertad de leerlos brevemente con vosotros, ¿vale? Es el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, los versículos del 20 al 21. No tiene pérdida, está al final de la carta, ¿vale? Y Pablo dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, se han desviado de la fe. Y termina Pablo diciéndole a Timoteo: la gracia sea con vosotros. Hay algo que quiero compartir con vosotros que va a desvelar un poco también mi edad, ¿no? Pero yo no sé si os acordáis de un caso súper reconocido en España en el año 81. Algunos quizás no existían, muchos creo de los que están aquí no existían. Pero no sé si os acordáis que en España hubo un escándalo, uno de los escándalos sanitarios más grandes, obviamente era antes del COVID, pero era un escándalo que levantó muchas ampollas, ¿no? Hubo un problema sanitario y se produjeron más de 20.000 envenenamientos y 3.000 muertes. Y el caso, o mejor dicho, la causa de esto era el aceite de colza. No sé si os acordáis, ¿no? El aceite de colza desnaturalizado. Es decir, hubo un grupo de empresarios, de personas, que se le ocurrió la idea de coger aceite de colza, que por cierto no es un aceite perjudicial. El problema es que ese aceite había sido tratado para que se utilizara de forma industrial y se habían mezclado con productos químicos y se les vendió a las personas como si fuera aceite de oliva, pero a un precio más barato, ¿no? Eso era una oferta irresistible, aceite de oliva además barato, ¿no? Obviamente la mayoría de personas que compraron esto era gente de una clase obrera, ¿no? Gente con recursos limitados o no muchos recursos, ¿no? Pero cuando estas personas compraban el aceite, no lo sentían como algo malo, porque tenía la misma apariencia del aceite. De hecho, uno de los productos químicos que le ponían era el que le producía ese color amarillento para que simulase al aceite de oliva, que tanto nos gusta, ¿no? Claro, nosotros vemos esto y podemos llegar a pensar, bueno, pero estas personas no se dieron cuenta de que ese aceite no era aceite de oliva, de que era un aceite insano para sus cuerpos, ¿no? ¿No se dieron cuenta? ¿No pudieron diferenciarlo? ¿Acaso no lo probaron? ¿Acaso no les pareció raro que lo vendieran tan barato, siendo aceite de oliva? Claro, a posteriori nos puede parecer que estas personas fueron un poco sabias, ¿no? Al hacer lo que hicieron, ¿no? Pero yo quiero que cambiemos rápidamente de contexto. Vamos a dar un salto de contexto, ¿vale? Quiero compartir ahora con vosotros las frases de un pastor y una mujer conferenciante súper reconocidos en el ámbito cristiano, ¿no? Son tan reconocidos que, por ejemplo, esta mujer tiene 11 millones de seguidores en Facebook y este hombre tiene 25 millones de seguidores en Facebook. 4 millones de seguidores en Instagram, ambos, y además los mensajes que suben a YouTube lo ven entre 10.000 y 400.000 personas. O sea, son personas bastante seguidas y bastante reconocidas. Y quiero poner algunas frases de estas personas, ¿no? Por ejemplo, una de las frases de esta persona dice: una mente positiva da una vida positiva. Una mente negativa da una vida negativa. Los pensamientos positivos están siempre llenos de fe y esperanza. Los pensamientos negativos están siempre llenos de miedo y dudas. ¿No se parece esto un poco a Filipenses 4:8? Cuando Pablo dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo que merece la pena, en todo lo positivo. Ahí va otra frase. Dice, a ver, está aquí, ahí está. Ahí. La siguiente.
Vale, aquí está. Vale, la siguiente, perdón. La siguiente dice, pasar tiempo con Dios es la clave de nuestra fortaleza y éxito en todas las áreas de la vida. O la siguiente, puedes cometer algunos errores, pero eso no te convierte en un pecador. Tienes la misma naturaleza de Dios en tu interior. Y una última más, ¿no? Hay muchísimas, pero he escogido 4 al azar, ¿no? Dice, no importa a quiénes le gustes o no le gustes, lo único que importa es que le gustas a Dios. Él te acepta y te aprueba. ¿Qué te parecen estas frases? ¿No? Nos hablan de la fe, de lo importante que es pasar tiempo con Dios, sola, de la presencia de Dios en nuestro interior, de su aceptación a través del Evangelio. Son motivadoras, hasta parecen cristianas, ¿no? Hablan de cosas cristianas. Ahora, la cuestión es, ¿realmente son frases verdaderas? ¿Realmente son frases cristianas? ¿Realmente expresan la verdad del Evangelio o solamente parece? ¿O son como el aceite de colza desnaturalizado, que parece aceite de oliva, pero en el fondo es algo peligroso, ¿no? Durante 8 meses, seguro que no lo habéis contado, pero llevamos 8 meses en la primera carta de Timoteo. Así que durante 8 meses hemos estado recorriendo esta carta y viendo qué es lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de cuestiones que tienen que ver con la iglesia, cuestiones que tienen que ver con la vida cristiana, con el Evangelio vivido de una forma práctica. Y es verdad que varias veces hemos dicho que Pablo está ayudando a Timoteo, lo está alentando, pero también le está dando directrices para corregir cosas que estaban funcionando mal en la iglesia de Éfeso. Ahora, si nosotros tuviéramos el tiempo, y lo pudiéramos hacer ahora, de leer toda la carta rápida, de pasada, nos daríamos cuenta de que hay algo que está ahí, descrito por Pablo, que quizá no se ve de una forma tan rápida, pero que le preocupa más que cómo funciona la iglesia. Y yo he escogido, hay más versículos, pero he escogido algunos de ellos que quiero leer rápidamente, para que entendáis a lo que quiero referirme, ¿no? Por ejemplo, en capítulo 1, versículos 3-4, Pablo le dice a Timoteo casi al principio, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Un poquito más abajo, versículos 18 y 19. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Otro versículo más, el 21, en el capítulo 5. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Fijaos, a veces uno lee la carta y dice, bueno, realmente Pablo le está diciendo, mira, hay una serie de cosas que tienen que funcionar de esta manera. Y nos quedamos solamente en las instrucciones, pero la preocupación de Pablo no solamente tenía que ver con que en la iglesia hubiese personas con la doctrina sana, con una doctrina que fuera verdadera. Su carga va más allá que todo eso, ¿no? Lo que Pablo teme es lo siguiente, y que para mí creo que es mucho más sutil. Él teme que la influencia de otras cosmovisiones se mezclen sutilmente con el Evangelio y resulten personas autoengañadas que viven una falsa vida cristiana. Esa es la preocupación de Pablo. Pablo dice, mira, ¿sabes qué, Timoteo? Sí, es verdad, hay cosas que no funcionan bien en la iglesia, que hay que corregirlas, pero ¿sabes qué es lo más peligroso? Lo más peligroso es que la iglesia esté llena de personas que creen que están viviendo la vida cristiana porque tienen una mala teología o porque no han entendido bien qué es el Evangelio. No hay una conexión entre qué es lo que busca el Evangelio en la vida de la persona y cómo está viviendo esa persona. Eso es mucho más peligroso. Y por eso Pablo es muy curioso cómo empieza o cómo termina la carta, ¿no? Pablo dice, oh Timoteo, ¿no?
eso no está puesto ahí por casualidad, porque la expresión que está utilizando Pablo es una expresión bastante fuerte en el griego. Es una expresión como de grito, como de atención. Está diciendo Timoteo, mira, esto es lo último que te voy a decir, voy a terminar esta carta y necesito toda tu atención para que entiendas lo que quiero compartirte, ¿no? De hecho, la mayoría de eruditos dicen que esta carta, o mejor dicho, que cuando Pablo quería enfatizar algo, él mismo tenía un amanuense, tenía alguien a quien le copiaba y escribía, pero cuando Pablo quería enfatizar algo, él mismo escribía de su puño y letra las palabras de despedida de la carta. Y este es un caso importante, ¿no? Porque Pablo comienza con este grito de exclamación de llamar la atención a Timoteo para que esté atento a lo que va a decirle, y luego lo que hace es un resumen. Estos dos últimos versículos son como una especie de compendio, de resumen, después de todo lo que le ha dicho a lo largo de los 6 capítulos de esta carta, ¿no? Es un poco como hacen las madres con los hijos, ¿no? O sea, vas a dejar a tu hijo a solas en casa cuando tiene cierta edad y estás como media hora dándole las directivas de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, la comida, los tuppers están en el congelador, tienes que calentar en el microondas, tienes que poner tanto tiempo, tienes que no sé qué, y al final haces como un breve resumen y le agarras de la cara y dices, vale, de todo lo que te he dicho lo más importante es esto, ¿no? Pues es un poco lo que está haciendo Pablo con Timoteo, ¿no? Le está diciendo, mira, esto es lo más importante. Y lo que hace es le da una directiva, le da un mandamiento, le da una directiva, ¿no? ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Cuál es esa directiva, no? Bueno, lo que Pablo le dice a Timoteo es lo siguiente. Él le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y la expresión, el sentido de esta expresión, no es guardar en el sentido de esconder en una caja fuerte. No es meter en algo y cerrarlo. No es ese el sentido que Pablo quiere dar. El sentido que Pablo le da a esto es considerar lo que ha recibido Timoteo, lo que se le ha encomendado, que tiene que ver con la revelación del Evangelio, y ahora veremos un poquito más adelante, iremos desmenuzando qué implicaciones tiene eso, o qué esconde, o qué hay dentro de eso, que lo considere como algo muy valioso, algo que debe cuidar y mantener tal como lo recibió. Debe ser cuidadoso con lo que él ha recibido. Yo no soy bebedor de vino, no tengo ni idea de vinos, no tengo, vamos, cero, ¿no? Pero sé que hay vinos que pueden llegar a costar más que una casa, lo sé. De hecho, este es un vino francés, no lo sé, tengo que mirarlo, no sé ni cómo se llama, pero tengo que mirar, ¿no? Se llama Romanée Conti y es del año 1945. En el año 2018 se vendieron 2 botellas. Realmente se subastaron. Cada botella se subastó por la cantidad de 482.000 euros. Cada botella, cada botella. Tú a mí me puedes dar una botella de este vino y yo no tengo problema en mezclarlo con casera o con limón. Es que me da igual. Es que lo mezclo. Es más, estoy convencido de que ponerle casera o Fanta de limón va a mejorar su sabor. Pero lo que voy a hacer va a ser estropearlo. Voy a estropearlo. De hecho, alguien que pueda apreciar este tesoro me va a decir, estás loco, estás cargándote, o sea, acabas de destrozar todo el proceso de fermentación de un vino que es carísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo disfrutarlo, porque realmente no puedo entender la belleza o el disfrute de lo que es probar un vino así, ¿no? Porque este vino, para disfrutarlo hay que tomarlo solo, porque la potenciación de su sabor, de todas sus cualidades, solamente están si el vino está en su máxima pureza, ¿no? Esto es lo que Pablo le está comunicando a Timoteo, le está diciendo, mira, el Evangelio es tan precioso, es tan valioso, que en el momento que se mezcle con otra cosa, aunque sea muy sutil, se pierde. Y debes mantenerlo así, debes mantenerlo puro, ¿sí? Ahora, nota también que Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es cuidar de lo que has entendido, de lo que has comprendido, de lo que has interpretado. No, le está diciendo que tienes que cuidar de lo que has recibido. O sea, no es una invención de Timoteo, no es lo que Timoteo cree, sino es la revelación de Dios, ¿no? Es lo que ha recibido
a través de Pablo, pero que viene de Dios, ¿no? ¿Y qué es eso? ¿Qué ha recibido Pablo? Es el Evangelio, pero el Evangelio es todas aquellas cosas que se destilan de él mismo. Es decir, el Evangelio no solamente es un concepto, no solamente es lo que Cristo ha hecho en la cruz, que ha muerto y ha resucitado por mí, sino que eso tiene un montón de implicaciones a niveles trascendentes que afectan a mi vida, afectan mi día a día. No solamente es una idea que yo ahí memorizo y guardo. No, eso tiene un efecto, eso transforma mi vida. Eso es lo que ha recibido Timoteo y lo que debe guardar y lo que se le ha encomendado. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que necesita empaparse de todas esas verdades. Necesita sumergirse. Pablo dice, no confíes en ti. No confíes en lo que tú piensas. No confíes en tus sentimientos. No confíes en lo que la mayoría de personas piensan. Es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Había un grupo de personas que estaban empezando a mostrar algo que parecía muy valioso y había gente que lo seguía, ¿no? Pablo le está diciendo a Timoteo que no confíe en lo que parece lógico o atractivo, sino que contraste todo a través de la sabiduría de Dios. Lo que le está diciendo es que viva confiando solamente en las verdades del Evangelio. Vive solamente confiando en las verdades que el Evangelio tiene para ti. Pasa todo por el filtro de lo que Dios ha revelado de sí mismo en el Evangelio con respecto a ti y a otros. Dios ha dicho muchas cosas y algunas de ellas muy claras. Y yo necesito desconfiar de mí, sanamente. No es que esté dudando siempre de mí, pero la Biblia una y otra vez nos llama a desconfiar sanamente de nosotros mismos y a confiar en Dios. Ahora, es fácil pensar que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es usar la Biblia, nuestro contexto, como un filtro, un manual de instrucciones, donde me pasa algo, yo miro si hay una categoría y entonces tengo que responder así. Y la realidad es que, como he dicho antes, hay cosas en la Biblia que están muy claras. Hay cosas muy claras para nuestra vida, que Dios ha dejado ahí reflejadas de una forma que no hay que darle muchas vueltas. Ahora, hay otras que no están tan claras. Hay otras que necesito entender teniendo una cosmovisión enfocada en el Evangelio, enfocada en Jesús, ¿no? Necesito aprender a leer la Biblia bien, a leerla en base al Evangelio. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Él nos habla por medio de su palabra. Pero también, normalmente, Él utiliza personas, ¿no? Si no, no existirían los profetas, no hubieran existido los profetas, no existiría Pablo, no existiría nadie. Dios hablaría directamente y lo hizo en un tiempo, ¿no? Pero Dios también pone a otros creyentes maduros para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y entender la voluntad de Dios. Es fácil que nosotros caminemos autoengañados. Es muy fácil estar autoconvencidos y necesitamos la ayuda de otras personas. Yo puedo estar ciego en algunas áreas de mi vida y necesito que alguien me ayude. De hecho, entre paréntesis, Jorge, Nico y yo cuando nos reunimos los miércoles cada semana, es una de las cosas que hacemos. Abrimos nuestra vida a que nos ayuden a entender cuestiones que quizás necesitamos ver y presentarlas delante de Dios. Y necesitamos corrección, ¿no? O sea que es algo que nosotros necesitamos y yo lo valoro muchísimo. A mí me ayuda, Dios me habla muchas veces a través de las conversaciones que tenemos, que obviamente se fundamentan en la sabiduría de Dios, no en la nuestra, ¿no? Pero una de las funciones que Dios ha dado a la iglesia es justamente esa, es no dejarme guiar por mí mismo, estar acompañado. Dios ha puesto a personas en la iglesia, a los pastores, a los líderes, para guiar también. Y Él los usa también, ¿no? Pero sobre todo, la iglesia es lo que Dios ha puesto, ¿no? Ha puesto personas para que me acompañen en mi proceso de enamorarme menos de mí y más de Él. Nuestro mayor problema tiene que ver con que vivimos demasiado enamorados de nosotros mismos. Y a veces incluso hay personas que dicen, no, mi problema es que yo no me quiero. No, el problema no es que no te quieras, el problema es que todos nos queremos demasiado. Y la forma de hacerlo es distinta, ese es nuestro mayor problema. Pero Dios ha puesto a personas
que a través de su verdad me ayuden en el proceso de dejar de estar tan enamorado de mí y enamorarme más de Él. Por eso necesito a la iglesia y por eso necesito ser parte activa de la iglesia, no solamente ser parte de la iglesia porque digo, bueno, yo quiero ser miembro de la iglesia porque es lo que corresponde, sino que hay una actitud interna dentro de mí, hay un deseo donde yo veo a la iglesia como la plataforma donde Dios va a mostrarse de una forma más plena en mi vida. Es el medio que Dios ha puesto. Ahora, Pablo no solamente le dice a Timoteo que guarde lo que ha recibido, no solamente se queda ahí, sino que también le dice cómo debe hacerlo, que es lo siguiente que vamos a ver. ¿Cómo guardar esto que ha recibido Pablo? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, él le dice lo siguiente, en el mismo versículo 20, le dice a Timoteo, ¿sabes, Timoteo? Evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. La Biblia muchas veces nos alienta a que confiemos en el poder de Dios para resistir en ciertas ocasiones o algunas cosas, ¿no? Pero en otras ocasiones lo que Dios dice es que lo sabio es evitarlo, huir, ¿no? Escapar. Ya lo vimos hace unos cuantos domingos atrás, ¿no? Cuando hablé acerca del principio de huir y seguir, ¿no? Y en este caso lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay cosas de las que él tiene que salir fuera, no tiene que involucrarse. Y no es la primera vez que Pablo le dice esto a Timoteo, no es la primera vez, ya se lo ha dicho anteriormente, ¿no? Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Pablo vuelve a repetirle esto a Timoteo? ¿Por qué le dice que tiene que huir o no considerar esta cosa, evitarlas, ¿no? Y creo, esto es algo que, mirando el texto y tratando de entender, creo que hay una cuestión ahí que tenía que ver con Timoteo. Y acordaos, Timoteo era una persona, no era una persona con carácter fuerte, era una persona que luchaba mucho, que Pablo lo tiene que alentar constantemente, luchaba mucho con el hecho de sentir que realmente era alguien que Dios había llamado a liderar. Era una persona que luchaba también con el temor, con el miedo. Ahora, ¿por qué Pablo le dice que salga de ahí? Porque justamente entrar en el contexto de las discusiones, de buscar quién tiene más conocimiento, quién sabe más, era algo atractivo para un líder como Timoteo. Era algo que quizá podía ser de tentación para Timoteo y le podría falsamente sugerir el que podría obtener lo que él tanto, con sus luchas tanto tenía problemas, ¿no? Quizá ver el reconocimiento de otras personas por lo que sabían y por lo que le aplaudían el resto, podía ser algo de tentación, ¿no? Porque había un grupo de personas, como he dicho antes, que estaban siendo admiradas y reconocidas porque enseñaban cosas que parecían atractivas e inteligentes, ¿no? Tenían este conocimiento, esta ciencia que mezclaban con el evangelio y que la gente aplaudía, ¿no? Les parecían gente erudita, ¿no? De hecho, eran maestros porque la gente los seguía. Si no, no serían maestros, serían cualquiera que se pone a enseñar algo, pero había gente que le gustaba eso y que lo reconocía, ¿no? Y que lo seguía. Pero Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que él no debe creer que es lo suficientemente fuerte para que eso no le afecte, especialmente si se trata de una debilidad personal. Y este es el caso de Timoteo, pero todos nosotros tenemos distintas luchas. Distintas luchas. Hay distintas cosas que a nosotros nos atraen. Hay cosas que para nosotros nuestra inclinación es acercarnos a ellas. Y puede ser, hay miles de cosas, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, la necesidad de ser exitoso o la necesidad de ser reconocido. ¿Y cómo puedo mezclar estas cosas con una vida cristiana, con el Evangelio y generar una mezcla que finalmente me alimente mi ego, ¿no? Y no me libere de mi lucha? Pero lo que Dios le dice a Timoteo a través de Pablo es que debe huir. O sea, que no debe prestar a este tipo de cosas, no debe perder tiempo con ciertas cosas, no entrar en discusiones, no entrar en diálogos inútiles. Y Pablo le dice a los corintios, en esta línea, les dice, en 1 Corintios 15:33, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo que está diciendo
Pablo a los corintios y a Timoteo y a nosotros es que todos somos influidos y afectados por lo que vemos y escuchamos. Quizá hay algo que a priori tú lo mires y digas, bueno, a mí esto realmente esto no me afecta, realmente esto no me... Pero la realidad es distinta, todos nosotros somos seres que podemos ser influidos. De hecho, esto es tan cierto como que las disciplinas espirituales justamente sirven para eso, para influir nuestro corazón, porque somos influidos. De hecho, a ver, hemos pasado, bueno, algunos todavía están en el Black Friday, ¿no? Pasamos el 11 del 11, el Black Friday cada vez se estira más, pero fijaos cómo funciona el marketing aquí. Somos influibles. ¿Qué es lo que hacen los comercios con el Black Friday? Te ofrecen ofertas que son irresistibles. Te ofrece una oferta que si no la tomas ahora la vas a perder. Genera una necesidad y te bombardean con un montón de anuncios y de cosas que quizá te interesan o quizá no te interesaban y ahora sí. Te generan una necesidad. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que él es influible y que nosotros somos influibles y que él tenía que huir de ese tipo de cosas, ¿no? Tenía que rechazarlas. De hecho, esto nos pasa a nosotros ahora. Por ejemplo, en un concepto o en un aspecto moral, ¿no? Hace 25 años o 30 o 40 años, ¿cómo se veía el divorcio? El divorcio era algo horrible, ¿no? Era algo feo, era algo doloroso, era algo que cuando un matrimonio se divorciaba, incluso no siendo cristiano, la gente sentía un nivel no de indignación, pero sí de dolor, ¿no? ¿Y ahora cómo se ve el divorcio? Bueno, es algo natural, pero no solamente en un contexto de no gente no creyente, sino dentro del contexto de la misma iglesia, el divorcio es algo que se ha normalizado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La exposición constante a esto. Una exposición constante a esta realidad de que es normal que si dos personas no se entienden, se separen, ¿no? No estoy generalizando, ¿vale? Pero quiero que entendáis el concepto a donde quiero ir, ¿no? Ahora bien, no solamente las cosas me afectan, sino que además hay cosas que hacen algo mucho más terrible, y es que matan el apetito de lo eterno en mi corazón. Hay cosas que lo que hacen es matan mi necesidad y mi búsqueda de Dios, mi búsqueda del disfrute de Dios, ¿no? Incluso algunas de estas cosas pueden ser cristianas. Yo sé que siempre vamos a por lo típico, ¿no? Bueno, sí, las cosas que catalogamos como malas acciones, ¿no? Eso sí, me aparta de Dios, pero hay cosas incluso dentro del contexto de la vida cristiana que me pueden apartar de Dios también, ¿no? Por ejemplo, la apologética. O sea, es fácil caer de una forma desequilibrada en esto. Claramente, Pedro, en 1 Pedro 3:15, dice que debemos estar preparados para explicarles a las personas, darles razones de la fe, por qué creemos lo que creemos, ¿vale? Es algo en lo que nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, si yo enfatizo la lógica cristiana, de la fe cristiana por encima del encuentro con Dios, es que no he entendido la esencia de la vida cristiana. O sea, puedo estar rodeado de muchos conceptos, puedo incluso entender el Evangelio, entender cómo funciona que Jesús muriese en la cruz, todos los efectos, pero si me pierdo la realidad de que eso lo que busca es un encuentro con Dios, es una relación, entonces no he entendido la esencia cristiana. No lo he entendido, ¿no? Es como si yo conociera todas las cosas de mi mujer, de Sara, todos los gustos, supiera la talla de la ropa, supiera los colores que le gustan, lo supiera absolutamente todo. Su equipo favorito, que por cierto sé cuál es, si yo lo supiera todo de ella, pero no me interesa tener una cita con ella. A mí no me interesa estar a solas con ella. Me interesa la información acerca de ella. Pero realmente yo no quiero tener un encuentro personal con ella, ¿no? Eso es no tener una experiencia, o sea, es no tener una experiencia viva, una experiencia de fe viva, sino es solo tener información y no tener relación, ¿no? Como he dicho, en el contexto que está Timoteo viviendo dentro de la iglesia de Éfeso, el conocimiento era algo valioso. Era una corriente de pensamiento filosófico
que valoraba el conocimiento. La gente más espiritual era la que más sabía, la que más respuestas podía responder, la que más lógica podía aplicar, ¿no? Y lo que decía una de las facetas de esta corriente, que era el gnosticismo, pero es mucho antes, lo que decía era, mira, ¿sabes qué? Tú puedes vivir como tú quieras. Mientras tú tengas los conceptos en tu mente correctos, mientras tú tengas el conocimiento en tu mente, puedes vivir como tú quieras. Ahora la cuestión es, hoy en día, ¿cómo trasladamos esto, ¿no? ¿Cómo metemos esto en el contexto de la vida o del mundo cristiano? ¿Cómo traemos esa realidad aquí? Y la verdad que me llevó a pensar mucho y llegué a la conclusión de lo siguiente, ¿no? Que creo que dentro de la Iglesia, nosotros mismos, tenemos un concepto equivocado de lo que es el amor y de lo que es la felicidad. Creo que tenemos un concepto equivocado, mezclado. Hay un cristianismo o un pseudo-cristianismo humanista que hace lo siguiente. Su lógica funciona más o menos de esta forma. Mira sus deseos, mira mis deseos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo paso a través de lo que Dios ha revelado de sí mismo, de su corazón, de lo que Él ha determinado que es lo bueno, lo correcto, y lo que hago es, con mi deseo, busco cómo ajusto todo lo que Dios ha dicho para que finalmente las acciones me lleven a lo que yo quiero. No dejo que la verdad de Dios me confronte, no dejo que el Evangelio me muestre lo que decía antes, ¿no? El Evangelio no es solamente un concepto, es algo que afecta a mi corazón y que me hace una persona que confía más en Dios que en mí mismo, que es autocrítico, que está abierto a darse cuenta de que no es independiente, que puede vivir autoengañado. Pero este cristianismo humanista que maximiza el amor y la felicidad, lo que hace es justamente ajustar los deseos del ser humano, hace una mezcla con lo que es el cristianismo, con lo que es el evangelio, y finalmente lo utiliza para obtener lo que quiere. Este tipo de corriente dice que los sentimientos están por encima de la buena y sabia voluntad de Dios. Si me hace sentir bien, entonces es algo que viene de Dios. Si se dan todas las opciones para obtener lo que quiero, entonces viene de Dios. Y lo siento como una respuesta de Dios. Esta es la cosmovisión, ¿no? Pero ¿cómo es la cosmovisión bíblica? La cosmovisión bíblica funciona de una forma muy distinta, muy diferente. Obviamente yo tengo mis deseos. Obviamente Dios me ha dado la capacidad de poder desear y querer cosas. Pero lo que hago es, voy delante de Dios, voy delante de todo lo que, la sabiduría de Dios, y dejo transformar mis deseos por medio de la sabiduría de Dios. Tengo una actitud donde realmente soy consciente de que puedo estar equivocado, de que necesito la ayuda, la corrección de Dios, donde sé que mi corazón es engañoso, como decía el profeta, ¿no? Más que todas las cosas, y estoy dispuesto a que Dios cambie lo que yo pienso y aceptarlo, confiar en lo que Él dice. Confiar en que Él me ama más que yo mismo me amo. ¿Acaso no es lo que me ha demostrado en Cristo? Que Él me ama más de lo que yo mismo me amo. El amor de Dios es radical. Y nuestro amor no es así, es caprichoso, ¿no? Pero el amor de Dios es radical y lo que busca es cambiarnos. Y cambiarnos no simplemente por cambiarnos, sino para que podamos dejarnos amar bien por Él y amar bien a otras personas, amarla bien. Porque el objetivo de la vida cristiana, creo que ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Es disfrutar a Jesús y encontrar verdadera felicidad y deleite en Él, en Él, en Él. Si necesito otra cosa o estoy buscando otra cosa por encima de Jesús, estoy desviándome, me estoy equivocando del camino. Estoy perdiéndome lo mejor por algo que aparentemente parece bueno, ¿no? Parece bueno. Pero no solamente Pablo le dice a Timoteo cómo debe hacer esto, cómo debe guardar este tipo de cosas, evitándolas, sino que finalmente también le dice otra cosa más, ¿no? Le da la razón de por qué debe mantener todo esto que él ha recibido
de la forma más pura, ¿no? Que no mezcle el Evangelio con otras cosas, ¿no? Y es porque, aun teniendo el Espíritu Santo en nosotros, aun Timoteo teniéndolo, podía ser desviado de la fe. Podía desviarse de la fe. No sabemos si estas personas que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso eran creyentes verdaderos o no lo eran. Posiblemente no lo eran, ¿no? Pero lo que enfatiza Pablo es otra cosa. Lo que enfatiza es que sutilmente podemos vivir un cristianismo mezclado con otras cosas. Yo puedo estar convencido de que estoy viviendo una vida cristiana y mi vida está mezclada con otras cosas. No es la vida cristiana, es una pseudo espiritualidad que es falsa. Y pensaba, cuando estaba estudiando este texto, pensaba en unas palabras tan impactantes de Jesús, ¿no? Palabras que nos impactan, que están en el capítulo 7 de Mateo. Y yo creo que todos hemos escuchado alguna vez estas palabras, ¿no? Pero aquí Jesús mismo dice que a un grupo de personas, ¿no?, que se acercan a él, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Yo no. Ayer y antes de ayer volví a leer estas palabras varias veces y la verdad me generaron una medida de carga. Me generaron carga, ¿no? Suenan duras las palabras de Jesús aquí. Pero se está dirigiendo a los que se consideran cristianos, ¿no? A las personas que se consideran que lo están siguiendo. Y después de leerla varias veces me di cuenta, en realidad las palabras de Jesús son palabras de amorosa advertencia y desafío. Porque no está hablando de algo que está pasando ahora, está hablando de algo que va a pasar. Es una advertencia amorosa, es un desafío personal a cada uno de nosotros, ¿no? Porque este grupo de personas son predicadores exitosos que estaban convencidos de que estaban siguiendo a Jesús. Y estaban convencidos porque cuando Jesús les dice que no los conocen, ellos dicen: ¿cómo que no? ¿Pero no has visto todo lo que estamos haciendo por ti? ¿No ves que somos personas exitosas en el ministerio? ¿No ves que tenemos muchos seguidores? ¿No ves que tenemos 4 millones de likes en Facebook? Y Jesús le dice que eso no asegura que realmente sean conocidos por Él, ¿no? Pero fíjate el detalle de Pablo, ¿no? Lo que dice en el versículo 20. Él dice que algunos de los que hay dentro de la iglesia se han desviado de la fe. Y para mí hay dos formas de desviarse de la fe, ¿no? La primera de ellas es abandonando a Jesús. Y este es un caso muy claro, ¿no? Es una persona que nunca llegó realmente a conocerlo. La Biblia es clarísima cuando dice que una vez que nosotros recibimos a Jesús, y si realmente lo hemos recibido y hemos aceptado el Evangelio, hay un vínculo con Él que es irrompible. Romanos 8:29. A los que antes conoció, predestinó, glorificó, ¿no? La cadena irrompible, ¿no? O sea, hay algo que no se puede deshacer. Si una persona abandona la fe es porque nunca conoció a Jesús. Quizá pudo vivir un tiempo pareciendo que era cristiano, quizá podía actuar como alguien cristiano, pero nunca conoció a Jesús. Ahora, hay una segunda posibilidad, hay una segunda forma de desviarse de la fe que es mucho más sutil y peligroso. Y es viviendo una vida pseudo-cristiana. Viviendo como alguien que parece cristiano, pero en realidad, ¿sabes qué? Si la persona vive así es que nunca ha llegado a conocer a Jesús. Le pasa exactamente igual que la otra persona, ¿no?
Es creer que estoy en la fe, pero en realidad vivir ciego y autoengañado. Es una vida cristiana de imitación. De imitación. Es como, para mí Jesús, si vivo de esta forma, es como una camiseta que me pongo por encima, que me tapa, pero luego yo soy la misma persona. Sigo siendo la misma persona. Sigo teniendo los mismos deseos, sigo queriendo las mismas cosas, sigo viviendo para mí, sigo creando mi proyecto de vida, sigo enfocado en mis propios deseos. No hay una transformación de lo que yo amo, de lo que yo... Cristo no es un tesoro. El Evangelio no es un tesoro para mí. Disfrutar a Dios no es mi objetivo de vida. Hay otras miles de cosas, pero llevo una camiseta que externamente parece que muestra que soy cristiano. Quizá porque mis padres lo eran, quizá porque llevo mucho tiempo viniendo a la iglesia, quizá porque, sí, leo la Biblia de vez en cuando, oro, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿No? Este tipo de vida cristiana es... lo que hago es que Jesús no es quien conduce mi vida, ¿no? Él es mi copiloto. Sí, Jesús es mi copiloto. Yo tengo el volante, pero Él está a mi lado. Yo decido a dónde voy y le invito a que me acompañe. Ven conmigo. Jesús, ven conmigo. Yo quiero que vengas conmigo. Pero lo que yo hago es, le doy el destino y dejo que Él se encargue de facilitar que yo llegue. ¿Acaso ese no es su trabajo? ¿Acompañarme a donde yo quiero ir? Y en realidad vivir así es vivir de una forma muy pobre. Vivir así es no vivir. Es perderse el mayor de los regalos que el Evangelio nos ofrece. Es percibir el amor de Dios, sentirnos amados por Dios, por el Padre. Mira, la mayoría de los problemas que nosotros lidiamos y nuestra mayoría de luchas tienen que ver solamente con una cosa, con un corazón insatisfecho. Los conflictos, los miedos, el orgullo, el consumo de pornografía, robar, envidias, el querer que los demás me reconozcan. Todo eso tiene que ver solamente con un problema. La necesidad de que alguien me ame, la necesidad de que alguien me perdone, de que me acepte, la necesidad de no seguir viviendo comparándome con los demás. Que es justamente lo que está pasando aquí en la iglesia de Éfeso. Hay discusiones porque estos falsos maestros están usando el conocimiento para llenar su orgullo y para generar conflictos y para olvidarse, desviarse de algo precioso, ¿no? Que es el regalo del Evangelio, la libertad del Evangelio. Eso es lo que nos ofrece Dios a través del Evangelio. Por eso es tan importante no mezclarlo, porque si no se desenfoca. Se desenfoca de encontrar la satisfacción y la felicidad en Él y finalmente ser libre de nosotros mismos. Ese es el mayor regalo. El mayor regalo es que cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, cuando nos abre los ojos, cuando nos hace sensibles, entonces por fin podemos ser libres de nosotros mismos y podemos empezar a vivir como Él vivió, como Jesús vivió, ¿no? Así que Pablo, o mejor dicho, Dios por medio de Pablo, lo que le dice a Timoteo es que escoja lo mejor por encima de lo que parece bueno. Timoteo, no seas tonto. Escoge lo mejor y no lo mezcles con nada. No lo mezcles con nada. Quizá ahora, que ya estoy terminando, sí, ya a punto de terminar, puede que ahora estés planteándote algunas cosas acerca de tu vida como cristiano, ¿no? Quizá después de haber escuchado lo de Mateo 7, tengas muchas dudas. Y mi intención no es que te sientas culpable y sin esperanza. Mi intención es que todos recibamos una descarga sana, que seamos sacudidos sanamente, que haya una llamada de atención desde lo más dentro de nosotros mismos, ¿no? Puede que tu carga cada día sea lidiar con la culpa o con la indiferencia o con que tu vida se mueve por medio de sentimientos o lo que sea, da igual, no sé. Igual algunos de pronto habéis escuchado el concepto de una vida pseudo-cristiana y estáis empezando a evaluar vuestra vida y decir, ¿seré yo? ¿Estaré viviendo yo así? Me encanta cómo termina Pablo esta carta, porque podía haberse quedado así, pero no se quedó así.
Pablo termina su carta a Timoteo con algo precioso y le dice, una frase muy cortita, pero tremendamente poderosa. Él le dice, la gracia, en la traducción que hemos leído dice sea, pero en el original es la gracia está entre vosotros. Hay algo que está entre Timoteo, entre los creyentes de la iglesia, que está presente, está disponible para los cristianos de Éfeso y también para nosotros y para todo aquel que se acerque a Dios por medio de Jesús. Es la gracia está presente. La gracia es la que realmente nos saca de una vida cristiana o pseudo-cristiana, la que nos confronta, la que nos mueve, ¿no? Hay un teólogo puritano, y con esto voy a acabar, que se llama John Owen, que escribió un libro que se llama El corazón de Cristo, ¿no? El corazón de Cristo lo que muestra es la gracia. ¿Cómo es la gracia de Dios, no? Y justamente esta cita está en el mismo libro del que compartía otra cita Gema esta mañana, Manso y Humilde, y me encantó, ¿no? Y creo que la disfrutamos el viernes todo, y quiero terminar leyendo esta cita, ¿vale? Dice, hay consuelo en estas debilidades, en el sentido de que tus pecados lo impulsan más a la compasión que a la ira, porque Él sufre contigo en tus enfermedades, y por enfermedades se entiende pecados, así como otras miserias. Cristo participa contigo, no está en tu contra, ya que toda su ira se vuelve sobre tu pecado. Sí, su compasión aumenta más hacia ti, así como el corazón de un padre es hacia un hijo que tiene una enfermedad repugnante, o como uno trata a un miembro de su cuerpo afectado por la lepra. No odia al miembro, porque es su carne, sino a la enfermedad, y eso te provoca compasión por la parte más afectada. ¿Quién ora por nosotros cuando nuestros pecados, que afectan tanto a Cristo como a nosotros, se convierten en motivos para que Él tenga más piedad de nosotros? Puede que pienses que tu vida no es lo que debiera ser. Pero puede que cuando piensas eso, no estás considerando cómo es el corazón de Jesús hacia aquellos que reconocen esa realidad. Así que por eso es tan relevante como termina Pablo, ¿no? A Timoteo. ¿Sabes, Timoteo? Tú eres débil, tú vas a fallar muchas veces, pero sigue adelante, guarda esto, guarda el tesoro del Evangelio, que es la gracia, que es el regalo de lo que Dios siente por nosotros si estamos en Él. Y está disponible para ti, eso está disponible para ti. Solo tienes que acercarte a Él y hablar con Él y pedírselo. Señor, yo trato de imaginar lo que Timoteo podía estar pensando cuando leyó esta carta hasta el final, con sus luchas, con sus dificultades, pero el aliento para él, el aliento para nosotros es ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, a creer en ti, a soltar nuestra vida sobre ti. Ayúdanos a ver como un niño pequeño tu regalo como un tesoro. Yo justo meditaba mucho en esto, ¿no? A veces lo que tú demandas de nosotros es tan poco y es tan sencillo, y nosotros lo complicamos y en esa complicación nos perdemos de lo precioso de tu mensaje hacia nosotros, de tu abrazo, de un corazón que ahora siente compasión en nuestra debilidad, pero no como nosotros lo hacemos. Nosotros estamos enfocados en el ego, en el orgullo, en que la gente se sienta bien. Tú lo que buscas es un cambio profundo en nuestro corazón, una transformación donde podemos realmente
sentirnos amados plenamente por ti. Y eso nos cambia. Esa es la gracia. La gracia es nos acercamos sucios, nos acercamos con vidas que realmente no pueden vivir, guardando como un tesoro lo que tú nos has dado, y tu respuesta es gracia. Y eso de una forma que no entendemos bien nos impulsa a amarte, a buscarte, debilita el resto de cosas que parecen valiosas y nos dan lo que siempre anhelamos, lo que siempre estamos buscando, que es sentirnos llenos y plenos, Señor. Yo te pido que no permitas que seamos superficiales, que no permitas. La última vez que me subí aquí, antes de marcharme, te pedía y te confesaba lo fácil que es que los conceptos desaparezcan de mi mente y que esté pensando pues en lo que voy a comer, en el partido de fútbol dentro de unas horas, de miles de cosas que quizá estoy plenamente confiado en que me generan más entusiasmo que esta realidad. Y yo te pido, Señor, que no nos dejes indiferentes. Señor, que en nuestra intimidad, en nuestra soledad, tú nos hables a través de alguna palabra, que tú nos recuerdes realidades que tienen que ver contigo y que nuestro corazón se sensibilice a ti. Así que pido esto, Señor, porque es algo que solamente puedes hacer tú. No puedes hacerlo yo, no puede hacerlo nadie con palabras, solamente tú, a través de tu verdad y de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.